Que el Todopoderoso me le bendiga, mis amados hermanos, a todos los que visitan la página de YouTube, como Dios habla hoy, Jesucristo es la verdad. Facebook, como Dios habla hoy, Jesucristo es la verdad. Es para mí de gozo compartirle la palabra de bendición. Dios bendiga a todos los que siguen la página de YouTube. Que el Todopoderoso les colme de bendiciones hasta Afganistán, donde compartimos con un siervo del Señor, ¿verdad? Con un grupo de niños preciosos. Que Dios bendiga a ese grupo de niños y Dios bendiga a su siervo hasta Afganistán, a Waris, algo así se llama él, ¿verdad? El que está con los niños, no tengo bien su nombre, pero voy a compartirle, hermanos, una palabra de bendición acerca de la unión del Padre con su pueblo, un pacto. Dice la palabra en Hebreos 8, capítulo 9 y 10. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Padre que estás en gloria, bendice mi vida, bendice mi ser, bendice mis hermanos. Bendice, Dios mío, el remanente. Bendice, Dios mío, a todos los que ven nuestras transmisiones. Derrama de tu bendición, de tu poder y de tu sanidad. Diga conmigo: perdóname, Señor, en mis pecados y mis faltas. Líbrame y límpiame de toda mi maldad. Que tu luz divina del Padre baje a través de tu Hijo a mi corazón, a mi mente, a mi pensamiento. Dile conmigo: mi pensamiento. Derrama, Dios mío, de tu misericordia sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros remanentes, sobre, Dios mío, nuestra descendencia. En el nombre de Jesús, Padre, creemos por tu poder en los cielos y en la tierra. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que del unigénito Hijo de Dios. Amén y amén. Amados hermanos en el Señor, cuando hablamos de la carta a los hebreos, la carta de los hebreos nos insinúa de una palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué una palabra poderosa? Porque nos está hablando de un pueblo que fue liberado. Un pueblo que recibió la dirección de Dios, recibió, hermanos y hermanas, las bendiciones del Padre. Imagínense, Israel, que es el pueblo señalado por Dios a hacer mención a todas las naciones, de que hay un pueblo que es sobre todo nombre, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Los judíos son el pueblo de Dios, le guste a quien no le guste. Los judíos son hombres de Dios bendecidos, porque fueron y son herederos de la leche que fluye, del pueblo o de la nación que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque Israel es una nación incomparable a las otras naciones. Hay naciones más grandes, por supuesto que hay naciones más grandes, más ricas según lo que ven nuestros ojos. Pero ¿sabe qué? Israel es un pueblo más grande que todos, aunque sea menos que El Salvador, que es mi país. Que Dios bendiga a los salvadoreños. Dios bendiga al gobierno que lidera ese país. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un pacto que Dios hace con quienes Él promete bendecirlos. Lo cual, hermanos y hermanas, no cualquiera permanece. Dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 9, que su pueblo se olvidó de Dios, se olvidó de su pacto, se olvidó de lo que Dios había prometido hacer. Se olvidó, hermanos y hermanas, de lo bueno que es Dios, de lo poderoso que es Dios. Pero nosotros no nos olvidamos de que Dios es bueno.
Yo fui uno de los llamados de la esclavitud. ¿Esclavitud de qué, hermano? De la esclavitud de pecado, esclavitud de cegamiento, esclavitud de malicias malas, esclavitud de deseos malos de la tierra. ¿Por qué la tierra? Si la tierra fue contaminada con el pecado, ¿cómo está hoy y cómo ha venido la tierra contaminada por el pecado? Pero Dios siempre ha seguido siendo el que habla al mundo entero. Que muchos no quieran escucharle ni obedecerle, hermano. No se pierden porque Dios quiere que se pierdan. No, se pierden porque quieren caminar perdidos y llegar a su final perdidos. ¿Y usted cree que los perdidos van a Dios? ¿Usted cree que los perdidos van a Dios? ¿Las perdidas van a Dios? ¿Usted cree que vale la pena olvidarse del pacto que Dios ha prometido a su pueblo? ¿Usted cree que es merecible olvidarnos de que Dios es un Dios de amor, un Dios de bendición, un Dios de poder, un Dios de que lo puede todo? Todo es todo, hermano, no importando nada. ¿Por qué? Porque Él sabe los vacíos, Él sabe la necesidad, Él sabe los problemas que está viviendo la persona, pero la persona no quiere alejarse de los problemas, no quiere dejar el pecado, no quiere dejar la maldad, no quiere dejar, hermanos, esa carga que le ata, que llega el momento que no la puede, la baja y la vuelve a tomar y sigue con la carga. ¿Cómo? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esa carga? Hermano, vemos el mal comportamiento de hombres y mujeres, mala actitud de hombres y mujeres, mala actitud de hijos. ¿Por qué? Porque los padres están perdidos, hermano. Y aquí está hablando el padre de la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No vamos a hablar del padre Abraham, no, estamos hablando de Dios, que es el que pone la fe a todos los que han creído. Bueno, yo antes era tan religioso que no pensé que Dios era tan real como lo he conocido hoy. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El que ha conocido a Dios, la palabra de Dios oye y la obedece. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que no la oye y ni le ha conocido, ¿usted cree que va a ser obediente? ¿Usted cree que va a obedecer al dador de la vida? No, a la muerte obedece. Al diablo, que el Señor lo reprenda, obedece. Este llamado es para todo aquel que tiene anhelo, deseo de glorificar el nombre que es sobre todo nombre a las naciones, a los reyes, que es Rey de reyes en el cielo y en la tierra. Le guste a quien no le guste, Él es el que quita gobiernos y pone gobiernos. Pregúntele a Hugo Chávez qué le pasó por orgulloso, por ingreído, por soberbio. ¿Qué le pasó a Hugo Chávez? ¿Ya vio la historia? Bendito sea el Señor, que hoy podemos ver la arrogancia del hombre, cómo lo hace sufrir, el orgullo, el altivez. Hermano, no tiene ninguna cuenta ser ingreído, ser orgulloso, ser altivo delante de Dios. Si es Dios quien decide con la vida, no es el ser humano, no es la mujer, no es el hombre, no es el hombre, no es la mujer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esta carta fue escrita a los hebreos, haciéndole mención hacia los judíos, haciéndole mención del pacto que Dios había hecho con ellos desde el día que los sacó de la esclavitud de pecado y de maldad. ¿De dónde? ¿De dónde? Del pueblo que es contra todo el mundo, Egipto. Egipto es un lugar donde se desarrolló, hermanos, la brujería, hechicería, maldicencia. Y la palabra en Deuteronomio prohíbe: no harás a tu hijo pasar por agorero, adivino, encantadores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos se gozan con la palabra? Pero eso es lo que hacen hoy, endemoniados, llenos de malos espíritus, de las tinieblas, de las huestes de maldad, llenos de cegamiento, hermanos, de maldiciones y de tanta cosa que es, hermano, abominación a Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos se gozan por la palabra del Señor? Pero la palabra dice que Dios no va a romper el pacto que hizo. El que lo rompe es el ser humano. Aquí estamos hablando del pacto de Dios a una nación. Estamos hablando del poder de Dios a una nación. Como pueblo. Pueblo no es solo uno, no es solo una. Pueblo es una ciudad, una nación o un país. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por completo.
Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga al pueblo maravilloso de Afganistán, una familia de niños que está con un servidor allí clamando a Dios, que hace pactos con las naciones de la tierra para que sean obedientes y se vuelvan de sus malos caminos, que se vuelvan de sus malas prácticas y de maldad. El mundo va corrompido. Imagínense, si no fuera Dios hablando a cada uno de nosotros, cómo estuviera el mundo, hermano, matándose unos con otros. Pero no, el amor de Dios nos ha cubierto, la sabiduría de Dios ha llegado a nuestra mente y el pueblo sigue dándose color, como lo hago yo, dando testimonio del Dios que me salvó de la muerte de pecado que vivía y cegamiento. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Comparta esta transmisión, hágala llegar a más personas, porque estoy hablando de un pacto primario. Estoy hablando cuando Dios extendió su mano sobre un pueblo que iba a ser señalado para el mundo entero y para todos los confines de la tierra, hasta el día que el Señor regrese a traerle esas señales que le prometió desde el antiguo pacto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estamos hablando un poquito con un poquito de escatología, con un poquito, hermanos, de gramática. Este tópico bíblico de los Hebreos capítulo 8 versículos 9 y 10, que esto es grande, para que usted diga o entienda acerca de lo que yo le estoy explicando. Usted tiene que leerse del capítulo 8 en adelante, porque esta enseñanza es una enseñanza tan bonita y poderosa que nos hace meditar desde el principio Dios ha querido tener un pueblo que le adore, que le sirva en espíritu y en verdad, no con dioses falsos, porque desde allí ya Dios, desde allí ya Dios empieza, hermanos y hermanas, a señalar las abominaciones en contra de él, del pueblo que falló, del pueblo que pecó, del pueblo que aún viendo las señales del cielo se apartaron de él. Y cuando se apartaron de él, Dios los dejó sufrir. Y cuando se vieron en el sufrimiento, empezaron a clamar, empezaron a lamentarse y clamar con lamento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Como lo hace mucha gente de hoy día, que no viven para Dios, no les importa que Dios les hable, no les interesa obedecer los mandamientos, pero el mundo se hizo con palabra y con mandamientos. Los mandamientos es una ley y la palabra una exhortación a todo aquel que vive. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Cordero. Esta es una enseñanza muy bonita, la cual podría seguir, porque esto es inmenso. Lo de Dios no tiene fin. Cuando dicen amén, hermano. Y como no tiene fin, así viviremos también nosotros para la eternidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? Ese es el poder al que debemos de acudir, nuestro Dios, no como lo hacen las generaciones de hoy día, del siglo XXI, que el Señor los reprenda y tenga misericordia de cada uno de ellos, adorando algo que no tiene nada que ver con ningún poder de lo alto, sino que hacen cosas que tienen poder, pero con el poder de la tierra, que no es nadie ni más ni menos que Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Será digno de adoración? Le pregunto. ¿Será digno de exaltación Satanás el diablo, que el Señor lo vuelva a reprender y a todos sus seguidores, hijos del diablo? ¿Tendrá que ver esto con la creación? Pregúnteme. ¿Tendrá que ver? Porque tengo cómo darle desde la historia hasta la nueva era del siglo XXI. Tengo cómo explicarle hasta cuándo y hasta dónde el pueblo ha venido cayendo, porque creen en sus propias ideologías, en sus propios pensamientos, en sus propias imaginaciones erróneas, cegadas. Que el Señor tenga misericordia de sus pobres almas. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Pero el camino que nos enseña el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es camino de vida y vida eterna. ¿Cuántos se gozan, hermano? Todo el que recibe a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, recibe la vida. Pero el que se niega, recibe la muerte cada día. Y la muerte le rodea. Bendito sea el nombre de Dios. A nosotros nos rodea el poder de la luz divina del Padre a través del Hijo. Porque desde que yo entendí que Jesucristo es la luz a todos los cegados y que todo el que lo reciben la luz divina del Padre, hermano, yo pasé a sí mismo a recibir la luz de mi Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Así debería de ser cada uno y cada una de las mujeres de la tierra, hermano, que estamos viendo un espíritu, hermanos, pero malvado actuar en las pobres mujeres, la cual, hermanos, han perdido la vergüenza, han perdido, hermanos, el lamento y todo lo que es tristeza, y se están dando a demostrar a los hombres para ser seducidos los hombres y ellas también, porque en todo lo que la mujer hace para maldad no se seduce solo el hombre, sino que también se seduce ella. Y es lo que estamos viviendo de hoy día, un mundo lleno, hermanos, de deseos carnales, pero no de deseos del Espíritu Santo. Lamentablemente, así va el mundo cegado, muriendo poco a poco en sus concupiscencias erróneas, las cuales son abominación a Dios. Y el hombre va detrás cayendo, porque eso fue desde el principio. Cayendo, viendo y cayendo. Y venimos al altar de Dios a pedir perdón siempre. ¿Por qué no se mantiene alejado de eso mejor? ¿Por qué no se mantiene aislado de esos malos deseos mejor? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo espero de que este mensaje sea de bendición para cada uno de nuestros seguidores. Cuando Dios dice yo seré tu Dios, es porque a Él tiene que clamar usted. ¿Quién es Él? Él es espíritu. Él se mostró en la zarza a Moisés. Él se mostró con poder a Elías. Él se mostró con poder a Moisés. Él se mostró con poder a Noé. Él se mostró con poder al profeta Isaías. Él se mostró con poder al apóstol Pedro, a Pablo y a tantos hombres de la Biblia, hermanos, que recibieron el poder de lo alto, lo cual hasta hoy el poder sigue siendo vigente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos se gozan? El poder sigue siendo vigente porque Dios es real y vive para siempre. Él no muere ni morirá, sino que va a ir muriendo cada quien en sus delitos y pecados, o va a ir gozando en la vida con el Salvador, con el Cordero inmolado, con aquellos que el seno de Abraham toma como hijos. Bendito sea el nombre del Señor. El seno de Abraham está lleno de aquellos que han aceptado el poder de lo alto. Bendito el que vive para siempre. ¿Cuántos se gozan, mis amados? ¿Cuántos van a bendecir hoy el nombre del Señor? El nombre de Dios. El que bendice el nombre del Señor, bendice el nombre de Dios. El que bendice a Dios, Jesucristo lo bendice a él, y la luz del Padre viene y lo ilumina y lo toma como hijo, y lo guía y lo lleva con su sabiduría hasta donde debe ir. Dejemos que Dios nos hable, que Dios nos toque, que Dios nos use, que Dios haga de nosotros, porque vasijas de barro somos, hermanos. Vasijas de barro somos en las manos del alfarero. Léase Salmo 100, dice Salmo 100 que no somos hechos nosotros a nosotros mismos, sino que nos hizo un Dios que es todopoderoso. Si tú eres pobre y Dios dice, seré tu Dios, eso significa que estarás bien provisto, como Dios alimenta a casi a 3 millones de israelitas. ¿Cómo no los va a alimentar a nosotros? En el desierto, cada día, durante 40 años, podemos estar seguros de que Dios también proveerá para ti y para mí, porque en el desierto no había que comer, no encontraron y por eso se lamentaron, pero Dios les mandó codornices a que comieran. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más nos lo va a dar a nosotros porque honremos su nombre? Alabado es el nombre de Dios. ¿Cuántos se gozan, mis amados? Si este mensaje es de bendición para nuestras vidas, compártalo, hágalo llegar a más personas, que
que no hablamos de cualquier hombre, hablamos del poderoso unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Del poderoso unigénito Hijo de Dios. Bendiciones para todos, y que la paz del Cordero, aquella que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da, sino como la que mi Padre les manda hoy, a través de mí, yo se las doy. Todavía sigo un poquito mal de la garganta, hermano, pero ya esto me va pasando porque trabajo en un lugar frío, y también el lugar, aquí el país está frío, en Union City, New Jersey, está frío donde yo vivo hoy. Y mañana no sé dónde Dios me va a llevar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero donde Dios nos lleve, el poder de lo alto va a ser manifestado. ¿Cuántos se gozan, mis amados? Y seguimos creyendo y confiando que el poder más grande está sobre nosotros, sobre su pueblo, como ungidos y llamados hijos de Dios. Bendiciones para todos, y que el Cordero me los colme de bendiciones hasta donde usted se encuentre. Vamos a seguir orando este fin de semana y dándole gracias por todo, porque hasta hoy hemos sido bendecidos. Hasta hoy, 31 de octubre, noviembre y diciembre. Hoy es el último día del mes de octubre del 2025, el cual podremos seguirnos gozando si es que Dios así lo permite. Bendiciones, mis amados, y será hasta la próxima si es que Dios así nos lo permite. Muchas bendiciones para todos nuestros queridos, y que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Feliz noche.